Probando, probando, probando. Sí, ahora sí. Muy buenas tardes, buenas noches, estimados hermanos. Espero que estén muy bien. Ojalá hayan hasta el momento pasado un buen día, una buena tarde, quizás una buena noche. No lo sé en qué momento podrías escuchar este pequeño video, pero mi intención es poder leer alguna parte de la palabra, alguna parte de lo que estaría haciendo la Biblia, para que reflexionemos en conjunto o para que me puedas seguir en la lectura, para que podamos ver que podemos sacar de lo hermoso de lo que es leer la Biblia del Señor o su palabra dentro de lo que nos dejó como legado, no tan solo porque está dejando, agregando algo simplemente a una biblioteca o un lugar más o un libro, un artefacto que simplemente deba ser guardado, sino porque el Señor a través de este libro nos entrega su voluntad, nos entrega qué es lo que ha hecho hasta el momento y qué es lo que va a seguir haciendo en el futuro, en estas circunstancias que tienen que ver con nuestra vida. Y eso, estimados, nunca está de más poder revisar su palabra, leerla como tal, analizarla y apreciarla. Entonces, el libro de Judas, que se encuentra prácticamente antes de Apocalipsis, siendo parte de lo que es el libro del Nuevo Testamento. Dice, yo, Judas, esclavo de Jesucristo y hermano de Santiago. Importante palabra, es un esclavo, pero de Jesucristo. Acá el de estaría siendo como pertenencia. Está agregando una pertenencia, esta preposición de una pertenencia. Disculpe, una pertenencia. Y hermano de Santiago. Judas, en cierta forma, comienza este pequeño escrito en primera persona y en cierta forma se está identificando con este sentido para dar a entender que hay validez en sus palabras, ¿verdad? Hermano de Santiago, les escribo esta carta. Es una carta. Estamos identificando qué tipo de texto. Es muy importante identificar qué tipo de texto estamos leyendo para saber cuál es su intención. A todos los que han sido llamados a todos los que han sido llamados por Dios Padre. Es decir, esta carta es para cualquiera, no tan solo para esta persona o en específico de aquella época. Sabemos que esta carta fue escrita hace mucho tiempo atrás para un público en específico y quizás para un grupo de personas que Judas más o menos podía identificar o conocer o por lo menos a más de alguno ubicaba. Pero dice a todos los que han sido llamados por Dios Padre, es decir, también se escribió esta carta a nosotros. Quien los ama, quien se refiere al Padre, y los protege con el cuidado de Jesucristo. ¿Se entiende? Jesús es quien vino a rescatarnos, quien vino a tomar a todos aquellos que están dispuestos a estar con Él, como parte de Él, y a través de Cristo estamos siendo cuidados. ¿Ok? Y Dios a través de Cristo nos da una respuesta, nos da esa puerta, esa salida, ese camino que tenemos que seguir. Que Dios les dé del verbo dar, por eso tiene una tilde. Cuando tú veas este de con tilde, es del verbo dar. Por eso la tilde. Por lo general, el de, cuando no se trata del verbo, va sin tilde. La preposición de, tal como te lo indiqué acá, que esclavo de Cristo. Esta es una preposición e indica pertenencia. Este otro de indica el verbo dar. Que dé cada vez más misericordia, paz y amor. Misericordia, paz y amor. Para que nosotros tengamos esta misericordia, paz y amor. Por eso está pidiendo que Dios nos dé a nosotros misericordia, paz y amor, para que nosotros tengamos la capacidad de dar esta misericordia, paz y amor. Primer subtítulo. Es interesante tener en consideración los subtítulos porque nos van a dar una forma, un resumen, una idea de lo que va a venir más adelante. Pero ten cuidado. Cuando se trata de textos literarios, como por ejemplo la narrativa, la dramática o la obra dramática y la obra lírica o la poesía, los subtítulos y los títulos no son muy confiables. En cambio, los textos expositivos como una noticia, como los libros que uno lee, por ejemplo, a nivel científico, y obviamente la Biblia, el título sí es confiable. Entonces, el peligro de los falsos maestros. Y aquí ya tenemos que entender que de eso me va a estar hablando los pasajes que vienen a continuación. Queridos amigos, nos trata como amigos. Con gran anhelo tenía pensado escribirles acerca de la salvación que compartimos. Acerca de la salvación que compartimos. Sin embargo,
Acá hay un conector adversativo. Esta palabra, por lo general, se escribe después de un punto, sin embargo. Por lo general tiene esa forma de aplicarse. Casi siempre, la mayor parte del tiempo, tú vas a ver un sin embargo después de un punto o al comienzo de la oración. O punto y coma, pero muy pocas veces después de una coma. Sin embargo, ahora me doy cuenta de que debo escribirles sobre todo sobre otro tema para rogarles que defiendan la fe de Dios, para rogarles que defendan la fe de Dios. Si te das cuenta, nos manda a defender la fe de Dios, no a mandar al infierno a otros. Son dos cosas distintas. Tú debes defender la fe de Dios, no mandar al infierno al otro. Que Dios ha confiado una vez y para siempre a su santo o pueblo santo. Les digo esto, lo anterior, defender la fe, porque algunas personas no tienen a Dios, porque algunas personas que no tienen a Dios, esto es importante, ¿sabes qué? Falsos maestros. Y si hay un maestro que está enseñando algo en la iglesia, y pese que puede llevar 20 años en la iglesia, pero hay dos indicaciones: o está muy confundido con algo, realmente no entiende claramente algo y le falta sinceramente estudiar o ser sincero y decir, ¿saben qué, hermanos? Me estoy equivocando, perdónenme y debo rectificar en algo que me equivoqué en años pasados. O está la otra opción: de lleno, este individuo es un falso maestro, es un peligro. Y es un falso maestro porque enseña algo que no entregó Dios y por ende también se entiende que de alguna otra forma no tiene a Dios en sí. ¿Ok? Por eso cuando Pedro va y le dice al Señor Jesucristo, disculpen lo anterior, Señor, no vayas a morir en cierta forma, no vayas a padecer en la cruz, no vayas a entregar tu vida. Lo dice con otras palabras, yo simplemente lo estoy parafraseando. Y viene Jesús, el Señor Jesucristo le dice, apártate de mí, Satanás. ¿Por qué esas palabras son tan importantes? ¿O por qué las dice Jesús? Porque en cierta forma Pedro estaba equivocado. Pedro estaba dando a entender algo que no debería ser válido, o que no debería considerarse como una enseñanza, o que no debería considerarse como lo correcto. Porque ya la profecía, por ejemplo, en Isaías indicaba que Jesús iba a ser maltratado, iba a ser golpeado, iba a ser humillado, etcétera. Prácticamente cuando uno lee ese capítulo de Isaías, cuando habla de Jesús, es como estar leyendo el Evangelio, o en parte del Evangelio. Entonces, ahí Pedro, sin querer, sin darse cuenta, estaba promoviendo o dando a entender una idea que de partida va en contra de lo que ya se estaba entregando como enseñanza o se estaba entregando como información que Dios estaba apoyando, que Dios estaba respaldando. Entonces, que no tienen a Dios, se han infiltrado. Oigan, hermano, ¿se puede infiltrar gente en la iglesia, hacerse pasar por cristianos y entregar información falsa? Claro que sí. Y uno puede creer que son de los nuestros. Recuerden que hay paja y trigo en el pueblo de Dios. En sus iglesias diciendo que la maravillosa gracia de Dios nos permite llevar una vida inmoral. Y este es el problema: irse a los extremos. Es decir, o me creo muy santo, yo todo lo que hago va a ser extremadamente santo porque por las obras yo me salvo. Sabemos que eso está mal, porque es por la gracia de Dios. Pero eso no quiere decir que las obras hay que dejarla a un lado. Cuidado con eso. La primera gran obra que tú tienes que hacer es aceptar a Cristo. Las otras son para darle a entender a Dios que tú lo amas. Pedro, tú me amas. ¿Cuántas veces negó Pedro a Jesucristo? 3 veces, ¿verdad? Y 3 veces le preguntó si acaso lo amaba. De hecho, Dios nos pide que sigamos sus mandamientos no porque seamos muy perfectos, sino para que demos a entender que lo amamos. Y a través de ese amor vamos a alcanzar la perfección. Y acá está el otro extremo. No, no, si la gracia aguanta todo. O sea, si yo hago lo que quiero, lo que se me venga en gana, el Señor me perdona. Si la gracia es maravillosa, es extraordinaria, ¿verdad? La condena de tales personas fue escrita hace mucho tiempo. Entonces aquí Judas nos dice que estas personas están condenadas, pues han negado a Jesucristo, nuestro único dueño y Señor. Ahora aquí hay una expresión que ya la dice al principio Judas.
Y aquí yo me doy cuenta que el texto es coherente y cohesionado, que el texto presenta una unidad, que el texto presenta algo que es coherente en sus palabras. Me dice en un principio que él es esclavo de Jesucristo y después él me dice que Jesucristo es su único dueño y Señor. Si tú te das cuenta, lo dice al principio y lo dice aquí en esta final de este párrafo, para indicar una unión, para englobar la idea, para que no quede fuera de sí en la forma que está dando a entender el escrito. Aunque ustedes ya saben estas cosas, igual quiero recordarles que Jesús primero rescató de Egipto a la nación de Israel. Éxodo, ¿verdad? Pero ¿cómo si no fue Moisés? Ahí tú te das cuenta que Moisés fue una especie, una figura de salvador, de rescatador. Pero luego destruyó a los que no permanecieron fieles, es decir, aquellos que estaban a los pies del monte y decían, oye, oye, ya, pues Aarón, Moisés se está demorando mucho, haznos algún ídolo, algún Dios para que nosotros podamos adorarle, ¿verdad? No fueron fieles. Y les recuerdo que los ángeles que no se mantuvieron dentro de los límites de autoridad que Dios les puso, sino que abandonaron el lugar al que pertenecían, Dios los ha tenido firmemente condenados en prisiones de oscuridad. Espera del gran día del juicio. ¡Wow! ¡Qué increíble verdad! Te voy a recordar algo, hermano. La Biblia es el único libro que está autorizado para hablar de lo que es el cielo, de lo que es el infierno y de lo que es la existencia de ese mundo espiritual que no podemos ver a simple vista. Tú puedes encontrar otros muchos libros, tanto en el mundo un poco científico, que no es tan recurrente que hablen de estas cosas, pero también lo puedes ver mucho en lo que puede ser la publicidad, en la propaganda, porque son tipos de textos. También lo puedes ver en la obra lírica, en la obra dramática y en la obra narrativa. Los textos literarios en general que hablan mucho al respecto de estos temas de los ángeles, del infierno, del cielo, de Dios, de Jesucristo y de un montón de cosas que muchas veces uno dice, esto ni siquiera es bíblico, ni siquiera se apoya en lo que está diciendo la Biblia. No todos los casos, pero la gran mayoría uno queda con ese sabor algo de decir, esta cosa no es bíblica. Toma partes de la Biblia, pero no en su totalidad. Y pero usted y yo estamos confiados que cuando en la Biblia leemos que existen ángeles, es porque Dios no nos está mintiendo. Es imposible, como dicen Hebreos, que Dios mienta, que Dios pueda faltar a su palabra. ¿Ok? Así que tengas seguridad de esta realidad, de que el mundo espiritual es una verdad, de que el mundo espiritual realmente no es un juego de palabras. La Biblia no fue escrita para entretenernos, no es para decir, me voy a entretener con esta historia porque existen los ángeles, deben ser tan hermosos, sí, qué bello y qué entretenido, qué emocionante. Nos emociona porque vemos la historia de nuestro Señor Jesucristo, nos emociona porque tenemos fe, pero no porque es una entretención como si estuviéramos viendo un dibujo animado. Hay que separar las cosas. Y a pesar de que pueden haber libros muy interesantes dentro de la narrativa o dentro de las obras narrativas, o literarias, mejor dicho, como por ejemplo La Divina Comedia de Dante Alighieri, que habla del infierno, incluso habla del purgatorio y habla del cielo, sabemos que eso se queda en eso solamente, en la entretención en primera instancia o en uno de sus puntos de análisis, también en la crítica que él quiso hacer a la época romana o, en cierta forma, a la Iglesia Católica a finales del siglo XVII, pero solamente se queda en eso. Es un buen libro, es un texto que yo, como lector, puedo aprovechar muchas cosas, puedo rechazar bastante, pero sobre todo en el ámbito literario, simplemente, porque a nivel poético tiene un valor increíble. Pero no es lo mismo leer ese texto que leer la Biblia. Son dos cosas distintas. Tú tienes que hacer la diferencia rápidamente. Tú sí o sí, al momento de tomar la Biblia y de tomar otro texto, hay diferencia. Y mucha gente se equivoca, dicen, la Biblia no es un buen texto porque no tiene buena calidad literaria. Bueno, esas personas se equivocan porque la Biblia no es un texto literario que vino a tener o aplicar una calidad literaria para entretenerte. No está sujeto a los cánones o al criterio o a la forma de análisis literario actual o que de alguna otra forma se ha implantado a través de la crítica literaria a lo largo del tiempo. La Biblia es un texto que busca mostrar la verdad histórica de Dios, la verdad histórica de nuestro Salvador, porque Jesús no es un personaje literario, es un ser,
un ser humano, 100% hombre, 100% Dios, que existió en este mundo y que no hay duda alguna de que su persona realizó todas las proezas que de él fueron descritas y que les falta por desarrollar otras, pero que sin lugar a dudas sabemos que lo va a hacer. Él sí murió, él sí resucitó y él sí salva a las personas. Eso es una cosa. Lo que podemos leer en alguna historia por ahí creada, simplemente es algo literario, ¿ok? Asimismo, para agregar información, este asimismo, cuando usted lo vea junto, estimado y estimada hermano y hermana, es para indicar suma de información. Tú tienes que leerlo como el además, como el también, como el incluso y el inclusive. Cuando tú lees así mismo separado en dos partes, es comparativo. Y cuando lees a sí mismo separado en tres partes, ese es referido a la misma persona que lo habla. ¿Ok? Además, no se olviden de Sodoma y Gomorra. Yo lo puedo reemplazar. De hecho, tú en alguna otra versión de la Biblia puede que aquí diga en vez de asimismo, diga además. O incluso, o también, más encima, porque busca sumar información. Entonces, asimismo o además está agregando información a lo anterior. No me está cambiando el tema, me sigue continuando el tema. No se olvidan de Sodoma y Gomorra ni de las ciudades vecinas, las cuales estaban llenas de inmoralidad y de toda clase de perversión sexual. No nos olvidemos de esto en la actualidad. A pesar de que esta carta fue escrita hace mucho tiempo atrás, más de 2000 años mínimo, eh, estamos viendo que la inmoralidad sexual y la perversión sexual está creciendo a nuestro alrededor. Entonces, aquí Judas no se equivoca con este mensaje a nosotros. No nos deja fuera. Lo que me interesa mucho o lo que me llama mucho la atención de los textos bíblicos es que hay una cosa que es bien cierta. El pecado ha existido siempre. Y el ser humano, por más que avance tecnológicamente, por más conocimiento que tenga, hay una cosa que siempre lo ha estado quejando o lo ha estado debilitando o le ha estado robando parte de lo que es una libertad que debería gozar. Y eso es el pecado. Y la inmoralidad sexual ha existido ahora, ha existido mucho tiempo atrás, y mientras Dios no determine el final de todo esto, con la venida de Cristo, hasta que no llegue ese momento, esta cosa va a seguir existiendo. Porque literalmente hay personas que no quieren aceptar a Dios. Pero nuestro trabajo es seguir hablándoles, es seguir comunicando, es seguir entregando palabras de salvación a las personas, de que Cristo murió y resucitó y que ellos pueden salir de esta inmoralidad o de estas perversiones. Y esta inmoralidad y esta perversión provocaron que estas ciudades fueron destruidas. Esas ciudades fueron destruidas con fuego y sirven como advertencia del fuego eterno del juicio de Dios, del fuego eterno del juicio de Dios. ¿Te acuerdas que una vez los apóstoles dijeron, Señor, ¿quieres que hagamos descender fuego del cielo? Podría estar vinculado con esto. Interesante, ¿no? De la misma manera, esto es comparativo, de la misma manera, del mismo modo, de la misma forma, comparativo. Estos individuos que pretenden tener autoridad por lo que reciben en sueños, hay gente que dice, oh, he soñado y esto debe ser así porque es doctrina, es enseñanza. Pero fíjense lo que dicen, que pretenden tener autoridad por lo que reciben en sueños, llevan una vida inmoral, desafían la autoridad y se burlan de los seres sobrenaturales. ¡Wow! Burlarse de los seres sobrenaturales. Cuidado con eso. Pero ni siquiera, si te das cuenta, pero ni siquiera Miguel y uno de los ángeles más poderosos, te lo dice la Biblia, no te lo digo yo, no te lo dice nadie más. La palabra, que es fiel y verdadera, te dice que Miguel es uno de los ángeles más poderosos y ni siquiera él se atreve a proferir palabras en contra de otros seres espirituales o sobrenaturales. Se atrevió a acusar al diablo de blasfemia, sino que simplemente le dijo que el Señor te reprenda. Esto ocurrió cuando Miguel disputaba con el diablo acerca del cuerpo de Moisés. ¡Wow! Se pelearon el cuerpo de Moisés. Interesante, ¿no? Me llama mucho la atención una cosa,
que es el pasaje de Génesis 6, cuando estos hijos de Dios tuvieron relaciones con las hijas de los hombres y nacieron los Nephilim o los gigantes de antaño. Y lo que tú puedes ver en la actualidad es por eso que simplemente tomo como algo casi realista. No creo en todas las historias, no creo en todos los discursos, no creo en todos los videos y relatos que veo en internet, pero sí creo que debe haber algo de verdad de que hay personas que dicen que han sido abducidas por ciertos seres que le llaman ovnis o extraterrestres y, y que en cierta forma como que tienen la intención de buscar o de investigar algo, a veces relacionado con algo sexual, otras veces no. Pero si tú te das cuenta, hay algo que parece ser como una línea común, una línea que no está alejada del otro, hay una idea, hay una expresión, hay un contenido que tiende a ser constante. Es una situación que tiende a repetirse o a entregarse en alguna forma en distintas partes de la Biblia. Que estos seres espirituales, sobre todo los demonios, de alguna u otra forma quieren llevarse ciertos cuerpos y quieren tomar la autoridad sobre ciertos cuerpos. En este caso, el cuerpo de Moisés no les fue permitido. ¿Por qué sería eso? ¿Qué había en el cuerpo de Moisés que le llama la atención? ¿Por qué tenía tanto interés en eso? Aunque es como que quisiera después buscar el cuerpo de Enoch. Obviamente Enoch no murió, pero por algo Dios se lo llevó. ¿Ok? El Señor, Dios Todopoderoso, por algo toma ciertas decisiones. Lo dejo ahí para tu análisis, no te lo entrego como una verdad absoluta o como una doctrina que alguien me entregó. Me llama la atención ese punto y es muy interesante. Pero esa gente se burla de cosas que no entiende. Ahí, ¿se entiende, no? Referido a la idea anterior. Como animales irracionales, hacen todo lo que les dictan sus instintos, sus sueños, ¿verdad? Y de esta manera provocan su propia destrucción. Es decir, piensan que porque sienten algo, tengo que hacerlo porque lo que el Señor me entregó, pero deben corroborar esa información. Hay que tener cuidado. ¿Qué aflicción les espera? Pues siguen los pasos de Caín, quien mató a su hermano, al igual que Balaam engañan a la gente por dinero. Interesante. Y como Coré, perecen en su propia rebelión. Cuando estos individuos participan con ustedes en sus comidas de compañerismo y las cuales conmemoran el amor del Señor, son como arrecifes peligrosos que pueden hacerlos naufragar. Son como pastores que no tienen vergüenza y que solo se preocupan por sí mismos. Si te das cuenta, este por sí mismo está separado, refiriéndose a la misma persona al cual se está dirigiendo por sí mismos, por ellos mismos, que es distinto a este a sí mismo que es sumativo. Recuérdalo eso, hermano. Son como nubes que pasan sobre la tierra sin dar lluvia, no dan fruto en el fondo. No provocan nada, no generan nada, no ayudan en nada, no benefician a nadie con lo que están diciendo. Es decir, te llevan a perdición. Tú escuchar a ese tipo de personas que no toman en serio lo que está, o no comprenden lo que sucede realmente en el mundo espiritual y tú ves que no están conectados o no son de Dios, tú te das cuenta, este compadre no me lleva a nada. Lo escucho y no veo vida en él, no veo que el Espíritu de Dios esté en él. Sus palabras, su doctrina, sus enseñanzas están alejadas del Señor. Por eso te da este elemento comparativo. Aquí te está comparando. Todo el rato son como, son como, son como y son como, son comparaciones. Son como árboles en el otoño. No tienen hoja, ¿verdad? Sobre todo los de hoja caduca. Doblemente muertos porque no dan fruto y han sido arrancados de raíz. Doblemente muertos. No pueden generar descendencia. Un hijo de Dios va a generar algo muy claro. Va a dar frutos y, por ende, va a tener descendencia espiritual. Va a atraer a otras personas a la fe. Interesante dato que me está entregando aquí la palabra. Otra comparación. Son como violentas olas del mar que arrojan la espuma de sus actos vergonzosos. Otra comparación, son como estrellas que han perdido su rumbo, condenadas para siempre a la más negra oscuridad.
prisiones eternas, oscura, hablaba anteriormente Judas, ¿verdad? Enoc, quien vivía séptima generación después de Adán, interesante dato, séptima generación, profetizó acerca de estas personas. Dijo, escuchen, el Señor viene con incontables millares de sus santos. ¿Qué va a pasar en Apocalipsis? El Señor Jesucristo va a venir con sus santos. Él va a venir con los que ya tomó de esta tierra, después de la siega, después de haber tomado a quienes son dignos de estar con Él. Y va a venir con sus santos, que son millares de toda lengua y nación. Y Enoc lo dijo hace tiempo atrás. Esto te está indicando que Judas, de alguna otra forma, te está diciendo, o de alguna otra forma, tú puedes percibir en Judas que hay una misma idea, un mismo concepto, una misma expresión que se mantiene a lo largo de la Biblia. Y esto hace que el texto sea coherente y cohesionado. No hay ninguna contradicción, hermano. No te dejes engañar cuando venga algún despistado por ahí y te dice, la Biblia se contradice. Bueno, lo más seguro es que esa persona no se lee la Biblia, porque yo con solo leer Judas me doy cuenta que la Biblia no se contradice. Así de simple. Para ejecutar juicios sobre la gente de este mundo. ¡Wow! El Señor con sus santos va a ejecutar juicio a este mundo. Declarará culpables a los seres humanos por todos los actos perversos que cada uno haya hecho y a los pecadores rebeldes por todos los insultos que hayan dicho contra él, contra el mismo Jesús. Negar a Jesús, en cierta forma, es insultarlo. Es decirle, no, ¿sabes qué, Jesús? Tú quédate con lo tuyo y yo con lo mío. No, ¿sabes qué? No, lo tuyo no es importante, no, vale la pena considerarlo como necesario. Eso es negarlo en el fondo. Mi trabajo es más importante, Jesús, no tú. No, mi sueldo, no, mi cuenta en el banco es más importante, no tú. ¿Por qué te metes? Bueno, eso es negarlo. De alguna otra forma, a veces o muchas veces lo negamos. Tenga cuidado, hermano. ¿Ok? Bueno, y sobre todo está dirigido a las personas que de lleno, que han escuchado muchas veces el mensaje del Señor, uno le va llevado la palabra para que se conviertan y simplemente dicen, no, más rato, al próximo año. ¿Se entiende? Son insensatos en el fondo, por negar esta verdad o por rechazar esta gran verdad, esta gran salvación. Estos individuos son rezongones, se quejan de todo y viven solo para satisfacer sus deseos. Interesante. Esto es un dato, un signo que a ti tiene que llamar la atención. ¿Te has dado cuenta ahora último cómo las personas en Chile y en Latinoamérica y en el mundo en general, pero sobre todo en Chile, después de lo que es esta revuelta social o este estallido o supuesto estallido social del 18 de octubre de 2019, siempre se quejan de todo, son rezongones, solo reclaman para satisfacer sus deseos? Yo no estoy adivinando nada, yo lo estoy leyendo y es literal lo que veo en el mundo. Ahora, claro, tienen razón en cierto punto, el gobierno nos roba, el gobierno de alguna otra forma abusa de nosotros, pero también en ellos, en los del gobierno, veo que solamente satisfacen sus deseos. Y hay personas que salen a reclamar a la calle no realmente porque está pasando hambre. Sí, hay gente que está pasando hambre, pero algunos simplemente se pasan de listos. ¿Ok? Da para mucho para analizar simplemente en esta pequeña frase que acabo de subrayar y es muy interesante tenerla en consideración. Son fanfarrones que se jactan de sí mismos. Otra vez, aquí está separado, de sí mismo, que es distinta esta palabra a la que te dije anteriormente. A sí mismo, todo junto. A sí mismo y adulan a otros para conseguir lo que quieren. Interesante. Un llamado a permanecer fieles. Pero ustedes, mis queridos amigos, deben recordar lo que dijeron los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Ellos les advirtieron que en los últimos tiempos habría gente burlona cuyo objetivo en la vida es satisfacer sus malos deseos. Estos individuos son los que causan divisiones entre ustedes. Se dejan llevar por sus instintos naturales porque no tienen el Espíritu de Dios en ellos. Porque no tienen al Espíritu de Dios en ellos, disculpen. Pero ustedes, queridos amigos, deben edificarse unos a otros en su más santísima fe, orar en el poder del Espíritu Santo. Este consejo tú lo tienes que seguir. Este es un consejo de Judas para ti, no mío. Es un consejo de Judas. Pero ustedes, queridos amigos, deben edificarse unos a otros en su más
santísima fe, en la fe, orar en el poder del Espíritu Santo y esperar la misericordia de nuestro Señor Jesucristo. Él comenzó este texto pidiendo, en cierta forma, misericordia, paz y amor. Misericordia, paz y amor. Para que nosotros, se lo pide a Dios, para que nosotros podamos tener esto como fruto, demostrar esto en nuestras vidas. ¿Ok? Esperar misericordia de nuestro Señor Jesucristo, quien les dará vida eterna. De esta forma o de esta manera, se mantendrán seguros en el amor de Dios. Amor, paz, misericordia. ¿Lo recuerdas? Deben tener compasión de los que no están firmes en la fe. Amor, misericordia, paz. Rescaten a otros arrebatándolos de las llamas del juicio. Incluso a otros muéstrenles compasión, pero háganlo con mucho cuidado, aborreciendo los pecados que contaminan la vida de ellos. Aborreciendo los pecados que contaminan la vida de ellos. Y ahora, but now, que toda gloria sea para Dios, quien es poderoso para evitar que caigan y para llevarlos sin mancha y con gran alegría a su gloriosa presencia. Que toda la gloria sea para Él, quien es el único Dios, nuestro Salvador, por medio de Jesucristo nuestro Señor. Toda la gloria, la majestad y el poder y la autoridad le pertenecen a Él, desde antes de todos los tiempos, en el presente y por toda la eternidad. Amén. ¿Ok? Desde antes de todos los tiempos, desde hace mucho tiempo atrás, en eones, en eones, en eones de tiempos atrás, esto le pertenece a Dios, esta gloria le pertenece. Ok, estimados hermanos, espero que haber sido un aporte para sus vidas. Bendiciones, que estén muy bien y espero que les haya gustado el mensaje. Amén. Ok.